Bueno, ¿alguna vez te has sentido raro? ¿Has sentido que tienes algo que decir sobre algún tema en específico y que no todo el mundo te ha puesto atención necesaria? ¿Te has sentido incómodo sobre, no sé, algún tema que tú hayas dicho, eso está mal, pero todo el mundo parece que está de acuerdo en que eso está bien? ¿Alguna vez has sentido cómo tú eres el único que parece que tienes ese poder de decirles, oigan, ¿y si hacemos las cosas un poquito diferentes? Bueno, no es que seas raro, no es que estés incómodo, no es que seas el que se queja todo el tiempo, tiene más que ver con la capacidad creativa que tenemos, ¿sí? La creatividad es la nueva forma que tenemos nosotros de expresar nuestras ideas. Nos da nuevas ideas que nos da mejores soluciones. Y estas mejores soluciones nos permiten ir avanzando como seres humanos. La creatividad es esta capacidad que tenemos de moldear nuestra naturaleza, moldear el entorno que tenemos alrededor. Nosotros, como seres vivos, tenemos esta capacidad y vamos moldeando todo lo que nos tiene alrededor de nosotros. Esto nos ha permitido sobrevivir mucho tiempo y como raza humana nos ha permitido avanzar bastante. Es una capacidad que viene desde la subsistencia, ¿sí? Esto es algo que se va prevaleciendo y nos permite seguir aquí. Ok, entonces, como método de subsistencia, la creatividad viene de muchas formas. Un ejemplo es la agricultura, una invención que nos permitió pasar de ser un estado nómada a ser una sociedad estática, una sociedad que podía tener en sí misma la capacidad de quedarse en un solo lugar. Y gracias a la agricultura lo tomamos en cuenta. Pero la agricultura no es nada más que un método distinto de hacer las cosas. De cómo se venían haciendo, a alguien se le ocurrió que podíamos quedarnos, que podíamos plantar cosas, que podíamos quedarnos en un solo lugar, que podíamos controlar mejor nuestro tiempo, que podíamos controlar el año en estaciones y saber qué podíamos comer y tener esa incertidumbre que teníamos de qué vamos a cazar, dónde vamos a recolectar, dónde tenemos que tener todas esas cosas, se perdió. Nos permitió concentrar nuestras energías en cosas mucho más importantes. Concentrarnos en crear una mejor sociedad, en comunicarnos mejor entre nosotros. Bueno, también hay otro invento que nos cambió por completo, la rueda. Es una invención que nos permitió movernos mucho más ágilmente, movernos a una velocidad mucho más rápida, mover nuestros bienes más fácilmente, que codificó completamente diferente la forma en la que hacíamos las cosas diarias. Bueno, la rueda como tal impulsó otras invenciones, caminos, ciudades, rutas, comercio, impulsó muchas cosas y impulsó otros inventos. Por ejemplo, carretillas, carruajes, el automóvil. Y el automóvil en sí es otro invento que modificó nuestra sociedad por completo. Ya aparecen muchos ejemplos, ¿no? Pero el automóvil es muy importante. El automóvil es algo que también codificó nuestra forma en la que nos movemos y codificó nuestras ciudades. Nosotros ya no podemos pensar en un lugar donde vivir si no pensamos primero cómo vamos a llegar a él en nuestro automóvil. Y esto es algo súper raro. Es como si cuando estuviéramos pensando en cómo construir nuestra casa, pensáramos primero dónde poner nuestro cepillo de dientes. Es un producto que ha tomado las riendas de nuestra generación. Y así como nos ha ayudado a hacer muchas cosas, nos ha dado otros problemas. Bueno, pero es otro tema. Entonces, si estas invenciones son tan importantes, si nos han guiado y nos han hecho prevalecer en el mundo, ¿por qué es tan incómodo pensar de manera creativa? ¿Por qué te sientes tan raro cuando sientes esto? ¿Por qué es incómodo levantarte y decir, yo no estoy de acuerdo, podría hacer las cosas de una manera diferente? ¿Por qué esto cambia tanto nuestra actitud? Bueno, es que tenemos ideas preestablecidas. Nuestra sociedad se va moldeando y va teniendo ideas que los llamamos paradigmas. Son cosas que están preestablecidas, están ahí y nadie las cuestiona. ¿Sí? Manejar por la derecha, tienes que lavarte las manos, digo, esa es una buena
señal después de comer y después de ir al baño. Pero existen paradigmas en el área creativa que nos hacen retroceder un poco. Por ejemplo, existe el paradigma de que solo los creativos son artistas, que los creativos solamente pueden ser diseñadores o arquitectos, y no está del todo cierto. Si ponemos a pensar, pues nos ha permitido la creatividad sobrevivir en el mundo como raza. Por lo tanto, no es tan cierto. Pero también tenemos otros paradigmas, por ejemplo, que nosotros solo podemos dedicarnos a lo que hacemos bien, que está mal equivocarse. Son paradigmas comunes. Nos regañan por equivocarnos, desde chiquitos, ¿no? Y al final de cuentas, equivocarte te permite pensar en formas diferentes de hacer las cosas. Te permite ver el mundo de una manera distinta y darte cuenta de lo que puedes y no puedes hacer. Entonces estos paradigmas nos van parando, digamos. Ok, ¿y de dónde vienen estos paradigmas? Normalmente vienen de experiencias fallidas, de estos regaños que hablábamos, que te empiezan a decir cosas. Bueno, estos regaños se van guardando dentro de ti. Por ejemplo, ser el niño raro que cuestiona a la maestra y le pregunta por qué le encarga esa tarea. No es normal que un niño cuestione a un superior, ¿no? Y no es normal que un subordinado cuestione a su jefe en la oficina. ¿Se fijan cómo guardamos estas cosas? También estas normas, es muy raro, por ejemplo, que yo esté haciendo las cosas de manera diferente y vea que todo el mundo hace lo mismo. Es extraño que yo continúe haciendo las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque esto me desalienta. Porque esto hace que no continúe por el camino que yo pensaba que era el correcto. A lo mejor sí lo es. Simplemente no lo veo así. Ok, como profesor de la universidad, me topo con esto todos los días. Me topo con este tipo de alumnos, todo el tiempo. Y este tipo de alumnos están en todos lados y somos todos nosotros. Y no solo son alumnos, son personas en todos lados. ¿Qué pasa? Para mí, mi caso, es toparme con frases como, profe, yo mejor los ayudo en el proceso administrativo de las cosas. No soy tan bueno en generar nuevas ideas. O profe, yo mejor me voy al taller, ayuda a construir las cosas. Esto no es para mí. O hasta el caso de decirme, profe, mejor usted dígame qué hacer, al cabo yo no me voy a dedicar a esto. Y eso, bueno, aparte de ser un golpe en el ánimo como profesor, pues te da la idea de que no estamos tan preparados para pensar de manera diferente, para buscar soluciones a problemas. Y que en realidad podríamos hacerlo mejor. Tenemos que hacer sentir útiles a las personas. Tenemos que poderlos hacer sentir que tienen algo por qué hacer las cosas, que tienen un propósito. Por ejemplo, no importa en qué actividad estés. Puedes pensar en la profesión más rígida, más estructurada, más llena de procesos, digamos un contador. Y no quiere decir que él no sea creativo. Es más, les aseguro que es mucho más creativo, tiene más desarrollada su creatividad que muchos. ¿Por qué? Porque tiene que buscar nuevas formas de que las personas no paguen ni tantos impuestos. O que sí los paguen y los puedan deducir. Y esto le permite a él hacer mejor su trabajo por la necesidad que tiene y la necesidad que tienen sus clientes. Lo hace por las personas también. Y esta es una capacidad de encontrar un propósito. Si se fijan, el perfil creativo no solamente es el que mencionamos en el paradigma, va mucho más allá. Es nuestra necesidad humana de avanzar. Ok, entonces, ¿cómo hacemos que las personas se sientan útiles? Que sientan que vale la pena hacer algo. ¿Cómo hacemos que una tarea se sienta importante? Bueno, ese es nuestro reto. Del lado académico es nuestro reto. ¿Qué hacemos? Tenemos varias estrategias, muchas. Por ejemplo, vincular nuestros proyectos con empresas reales. Hacer que las empresas le exijan a los alumnos cómo debe de ser. Que sientan que su proceso o su proyecto puede llegar a ser real. También, ¿qué hacemos? Tratamos de llevar al usuario, al estudiante, al alumno. Tratamos de acercarlo y que entienda que las personas se pueden ver beneficiadas. Que puedes cambiar la vida de alguien si haces bien tu proyecto. Que una tarea no solamente es para una calificación. Ok. Y si entendemos todo esto, podemos seguir avanzando y podemos darte una capacidad de hacer mejor las cosas. Encontrar un propósito.
Esto es clave. Nosotros necesitamos que encuentres un propósito. Que todos encontremos un propósito, que hagamos esas pausas y de verdad estemos pensando por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me sirve esta tarea? ¿Por qué me la dejaron? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo? Si no entiendo lo que estoy aprendiendo y simplemente lo hago para llenar mi libreta, pues lamentablemente ese no va a ser el rumbo final de las cosas. Algún día te van a exigir más y van a pensar de ti como esa persona que puede y es capaz y tú tienes que estar seguro que lo eres. Les voy a dar un ejemplo. El semestre pasado tuve como alumna a Mariana, una alumna de sexto semestre, que presentó este proyecto. Es una órtesis para brazos con movilidad limitada. ¿Qué hace? Ayuda mecánicamente al mejor funcionamiento de los dedos de la mano, por daños nerviosos. Suena un tema complicado, ¿no? Ella es diseñadora industrial. Bueno, esto era en vinculación con el hospital universitario, donde estaban los expertos sobre el tema médico. Pero también en vinculación con la carrera de mecatrónica, donde estaban los expertos de todo el mecanismo. Ella lo único que tenía que hacer era juntar lo de esos expertos y meterlo en su propuesta de diseño. Suena lo único, pero en realidad es bastante difícil. Si hubiera sido solo por calificación, María no estaría tan preocupada porque esto funcionara de verdad. Simplemente hubiera hecho una prueba y ya. Pero no, se acaba el semestre y Mariana sigue buscando cómo hacer esto real. Ese es el punto de las cosas. Necesitamos enamorarnos de lo que hacemos. Necesitamos sentir que lo que hacemos sirve para algo, que no estamos perdiendo el tiempo en la escuela, que todas las materias que están sirven para que yo aprenda algo, que yo demuestre algo al mundo, que yo sepa qué puedo hacer. Y para ella, yo creo que ya lo entendió. Ok, pero esto no es nuestra culpa como tal. No sientan que ustedes tienen que haber pensado esto desde antes. El sistema educativo en el que estamos, lamentablemente fue creado hace mucho. Los procesos que seguimos fueron creados hace mucho. De hecho, desde la época de la colonia. Por lo tal, están hechos para sistemáticamente hacer a las personas robots. Robots que no preguntan por qué hacer las cosas. Robots que no piensan tanto en el por qué están haciéndolos, pero hacen su trabajo de maravilla, ¿eh? Hacen su trabajo de maravilla y lo pueden replicar miles de veces. En las colonias esto era muy importante, ¿por qué? Porque tenían que cambiar a la gente de un país a otro y tenía que seguir funcionando. Las fábricas tenían las mismas máquinas, teníamos a los mismos tipos de personas, simplemente tenían que repetir lo mismo. Entonces, un sistema educativo que te enseñara a seguir órdenes, que te enseñara a hacer procesos completamente correctos y seguirlos al pie de la letra, era lo ideal. Pero el mundo en el que vivimos ya no ocupa tanto eso. Y esto no es un secreto. De hecho, les aseguro que esto lo han escuchado antes. ¿Por qué? Porque hay muchos líderes de opinión que hablan sobre esto. Hay muchos líderes que hablan sobre cómo el por qué hace una diferencia. El saber el por qué hace una diferencia de por qué hacer las cosas. ¿Sí? Expertos en neurociencia, expertos en liderazgo, expertos en el tema de hablar públicamente, saben que las cosas salen mejor si sabes por qué lo estás haciendo. Y sabes qué mensaje quieres transmitir y por qué estás ahí. Entonces, si no es un secreto, ¿quién está aprovechándose de esto? Pues las compañías. Las compañías ahora saben esto, como les digo, no es un secreto. Apple se centra más en hacer fans que en hacer clientes. ¿Por qué? Porque tiene un propósito muy claro. Dedicarte a hacerte sentir innovador, hacerte sentir creativo, hacerte sentir que puedes cambiar el mundo. Y este propósito es muy fácil de seguir. Yo como usuario puedo verlo y decir, sí, es lo que yo quiero ser así. Por lo tanto, cada que vea yo esto, puedo sentir que soy parte de. Entonces, no importa el producto que tengan, yo quiero apoyar a su causa. Y es normal. Sentimos esa conexión. ¿Por qué? Porque entendemos por completo el propósito de las cosas. Entonces, no es un truco, simplemente es algo de lo que puedes sacar provecho, como ellos. Ok, estamos en este mundo que cambia tan rápidamente y cambia rápidamente cada vez más. ¿Sí?
El mundo se mueve muy, muy rápido. Los cambios son cada vez más rápidos en tecnología, en todo. Pregúntenle a BlackBerry, a Nokia. Ya no están en el panorama. Y es que tienes que estar de acuerdo, tienes que estar consciente que esto está pasando. Entonces, como conclusión, ser raro está bien. Hay que alentar esto. Hay que saber cómo estamos viviendo. Hay que saber por qué estamos haciendo las cosas. Hay que incentivar a la gente a pensar de manera distinta. No criticar. No sentirnos atacados si están atacando nuestro proceso que hemos hecho así todo el tiempo. Todos hemos escuchado, pero siempre lo he hecho así. Pues puedes decirle, pues siempre has estado mal. Entonces, entender esto hace una diferencia. Completamente cambia todo. Si entendemos que nosotros tenemos el poder de poder hacer las cosas distintas y que está bien, que no tenemos por qué reprocharnos nada, es suficiente para poder cambiar el mundo. Muchas gracias.